Punto por punto. Es un gusto que nos acompañe en Punto por Punto el maestro Fernando Coronel Landa, analista político y permanentemente y muy agradecido con él, colaborador de Punto por Punto, con su opinión, su análisis político. Fernando, feliz año. Javier. Lo mejor de lo mejor en este 2018. Igualmente feliz año y felicidades para todos con Gracias. mucho aprecio. Gracias. Oye, arranca prácticamente el año 2018, arrancará ya más intensamente el proceso electoral rumbo a la presidencia de la República con 3 grandes coaliciones. ¿Cómo has visto tú el arranque de esta precampaña en esta primera etapa del proceso electoral a los 3 principales precandidatos? Yo creo, Javier, que apenas estamos en la etapa de precampañas, un periodo que se abrió con la reforma electoral, que se legalizó de alguna manera, y ese fue el objetivo. Con la idea de que quienes aspiraran a ser candidatos por los partidos participaran en un proceso interno. Finalmente, pues no es así, ya tenemos prácticamente a los precandidatos definidos de manera única en cada partido y serán ya los candidatos oficialmente en los próximos días. Pero a ver, yo creo que vale la pena hacer un análisis de cómo empiezan. Falta mucho, sí. Creo que hay que subrayar eso, falta mucho todavía de lo que pueda suceder. Hablábamos hace un momento off the record de las encuestas, cómo están posicionados los aspirantes, hoy precandidatos o no, pero estamos apenas en una plataforma de arranque y se perfilan varios retos y desafíos para los hasta ahora precandidatos con sus respectivas alianzas. Empecemos con José Antonio Meade en el PRI. Un reto principal de Meade es, primero, terminar esta labor de cicatrización interna en el partido. Llamaría yo cicatrización, a lo mejor es un poco fuerte decirlo así, pero sí tiene que cerrar con los distintos grupos, sobre todo de la vieja guardia política priista, que finalmente pues, no fueron agraciados con la precandidatura, en este caso de Meade. Pero lo segundo e inmediato que tiene que hacer, bueno, y eso es lo que está haciendo ahorita José Antonio Meade, con el recorrido que está haciendo distintos estados en la etapa de precampaña, acercarse a los grupos priistas, lanzar mensajes también de manera indirecta a la sociedad o de manera muy directa también. El segundo reto muy importante es crecer, y para crecer tienes que establecer una estrategia de comunicación efectiva y de contraste, sobre todo por quien es el hoy precandidato puntero, que es Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que la apuesta de mí debiera ser esa, en términos de lo que llamamos, quienes hacemos análisis político, la narrativa, y de lo que sería el eje de comunicación de tu campaña, de lo que tú quieres comunicar. Y creo que hasta ahorita la lectura ha sido correcta para del precandidato. Si llega una opción, una alternativa como López Obrador, el caos. Apostémosle a la continuidad, a fortalecer las reformas estructurales que se instrumentaron con el gobierno priista que termina y relanzar el crecimiento de México. Esa es la narrativa desde los primeros días. Esa es la narrativa de los primeros días. Creo que es adecuada la lectura. Muchas críticas ha habido en torno a su candidatura en cuanto a que no ha crecido. Momento, apenas fue nominado precandidato, claro. Apenas estamos en la etapa de las precampañas, falta muchísimo tiempo, falta que inicien las campañas, faltan los debates y ahí puede suceder cualquier cosa. Estamos en un piso de arranque. El caso del Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya, es un candidato joven que yo creo que sí puede, su propuesta por la edad y por lo que ha planteado hasta el momento Ricardo, acercarse a un sector, a un grupo, un segmento del electorado joven, los millennials, incluso los centennials, algunos que ya van a votar. Creo que sí, puede haber un crecimiento por ahí. Sin embargo, el reto de Ricardo es cómo llegar realmente fortalecido como frente cuando tienes un PAN dividido. Finalmente la salida de Margarita Zavala afecta. Debilitó, ¿no? Sin duda, a nivel nacional. Un PRD que cada vez a nivel nacional vemos una desbandada. Sí. Antes era silenciosa, ahora abierta, de distintos cuadros importantes a nivel local, a niveles en distintos estados, a nivel nacional, hacia Morena. Un corrimiento hacia Morena importante. Y Movimiento Ciudadano, que tiene una fuerza regional. Llega abanderando los 3 partidos, llegará abanderando los 3 partidos, pero debilitado. Otra historia hubiera sido, sí, si hubiese llegado Ricardo Anaya con un PAN unido, un PRD fortalecido. Claro. Pero no es así. ¿Y la narrativa de Anaya, cómo la ves tú? ¿Cómo la analizas, la narrativa? Yo creo que la gran apuesta al desafío de Anaya es definir quién va a ser
Su contrincante. El principal contrincante. El principal contrincante. Porque si tú empiezas a lanzar, como hasta el momento lo ha hecho Ricardo, primero haces una denuncia contra la corrupción del PRI y no los viejos estilos que ya no va a aplicar a nadie si llega a la presidencia de la República, pero también lanzas un mensaje en contra del precandidato Andrés Manuel. Así es, que es el candidato puntero, populista. Si llega a México, pues va a ser un peligro como lo ha sido antes, como lo era en esa campaña del 2006. Sin embargo, yo creo que en algún momento el dilema que se le plantea a Naya tiene que focalizar a su adversario, focalizar sus fuerzas, claro. Y yo creo que debiera ser hacia no hoy. Dispersarlas en dos, no dispersarlos, sino dirigirlas. Porque así fue, y así fue exitosa la campaña del PAN en 2006. Felipe Calderón, recordemos, era el candidato que estaba en un lejano tercer lugar. Roberto Madrazo, candidato del PRI, en segundo, y Andrés Manuel López Obrador, PRD, en primer lugar las encuestas. Lo que se hizo en ese entonces con una estrategia de focalización y de manejo de emociones, que es clave en toda campaña electoral, es Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Eso, más los errores cometidos por Andrés Manuel en aquella coyuntura, permitieron ese rebase, y al final, en las últimas semanas previo a la votación, ahora sí, jalar el voto útil de muchos, incluso priistas, que tenían temor que llegara López Obrador. Y sobre todo el voto indeciso, que yo creo que debiera ser la apuesta de los principales precandidatos, cómo conquistar con su narrativa y mediante el manejo de emociones, que así deben ser las campañas electorales, conquistar al votante indeciso, que está, según las encuestas, entre el 28 o 30% que hoy dicen, no sé por qué voy a votar. Claro, y hacer clic con el electorado de esa manera. Conectar. Las campañas se manejan a través de miedo, ¿sí? Como fue en el 2006. Ajá. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Claro. O esperanza, que ¿sí? Es otra emoción, que es un manejo de las emociones. En el 2000, Vicente Fox, voy a acabar con las tepocatas, las víboras prietas, sacando al PRI de los pinos, voy a enarbolar un verdadero cambio para el país. Cambios, según las encuestas que en ese entonces se hicieron en el equipo de campaña de Fox, la principal palabra que salía y resultaba en las encuestas de la gente era cambio. Claro. Y cambio significaba sacar al PRI. Y si saco a las tepocatas y víboras prietas, este país va a cambiar. Claro. Esperanza, miedo, manejo de emociones. Claro, dicen algunos analistas, algunos asesores, consultores de marketing político internacional, que al electorado no le lances propuestas muy elaboradas, lánzale dardos al corazón para explotar sus miedos, al estómago para explotar sus necesidades, y al hígado para explotar sus resentimientos. Así es que las emociones van a tener un papel fundamental en la elección presidencial. Sin lugar a dudas, puede ser el factor decisivo. Claro, y nos falta pues la tercera parte, el candidato, el precandidato Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador también con sus aliados. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene ese reto. Lo aprendió, hizo un viraje discursivo y de narrativa en la elección del 2012, enfrentando a Enrique Peña Nieto, candidato del PRI. Y en la última etapa, en las últimas semanas, ustedes recordarán que él empezó a hablar de la República Morosa. Le costaba trabajo, porque finalmente lo que sabe hacer bien Andrés Manuel es ser un candidato de oposición sistemática al régimen, sí, prevaleciente y vigente. Sin embargo, intentaba, hasta en uno de los esposos recuerdo, decía, no, a mí me dicen que sonría, porque eso, según la empresa, la consultora en imagen que le ayudó en esas últimas semanas, le restó a Andrés Manuel López Obrador los porcentajes de números de opinión negativa. Oye, ¿y cómo le resta esta propuesta? Porque viene algo parecido a esa campaña de la República Morosa, hoy el darle la amnistía a los criminales, ¿no? Es decir, formados, yo me los imagino formados, todos los grandes capos, esperando que lo reciba López Obrador para pedirles que los perdone y que ya se van a portar bien. O sea, es una parte de la República Morosa. Yo no lo leo así, Javier. Yo creo que este es un error, es el primer error que comete, no sé si lo dijo ya cuando cuando arrancó la etapa de las precampañas o no. Es un gran error, porque tú en este esquema que hemos también comentado antes, de victimario y redentor, tú no puedes a los victimarios
darles ese perdón indulto. Es un tema que en algún momento le va a costar en los debates, seguramente ya que inician las campañas, y le va a restar puntos a Andrés Manuel. Lo comentábamos previo a la entrevista, ¿no? En el desayuno. Andrés Manuel López Obrador está en la punta, es puntero en las encuestas. Desde que arrancó. Desde que arrancó, pues lleva cuántos años, por lo menos 2 sexenios, 3 sexenios en campaña. Entonces el gran reto de López Obrador es cómo mantenerse en ese tope o no bajar lo suficientemente como para poner en riesgo el triunfo el triunfo electoral, pero sobre todo cómo, yo insisto, persuadir al electorado indeciso, que finalmente es el que puede correr hacia un lado o hacia el otro la diferencia en el resultado, de que si él llega a la presidencia de la República no instrumentará o tomará decisiones que pueden poner en riesgo al país, a las inversiones, al empleo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un reto importante. Las alianzas yo no creo que le sumen tanto, más bien él le da por personaje que además, como sea, tiene sus seguidores fieles, que ahí están las encuestas y lo dicen. Así es. Entonces, ahí la ventaja de Andrés Manuel en este momento, y creo que lo ha manejado discursivamente bien, es que lo dice él, ¿no? Ya aprobamos gobiernos priistas, le dimos la oportunidad a 2 sexenios panistas, ahora el PRI nuevamente regresó, y entonces él retoma sus ejes discursivos de combate a la corrupción, etcétera, ¿no? Con propuestas equivocadas como esta de dar una amnistía a los delincuentes. Sin embargo, ese es creo que el principal reto, claro, cómo hacer viable su candidatura a partir de contrarrestar los ataques que ya está recibiendo de distintos actores políticos y sociales. El propio Ricardo Anaya lo ha dicho en sus spots, ¿no? Si llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, aguas, porque entonces puede venir el caos. Bueno, pues todavía faltan 175 días para el 1 de julio. Habrá mucho que ver en estos días, en estos meses por venir. Las estrategias cuentan, los candidatos cuentan, la comunicación política cuenta. Los errores. Las circunstancias, los errores, las circunstancias, los cisnes negros cuentan mucho. Definitivamente pueden tirar a cualquier candidato algo que no tengan esperado, o mover contemplado. las preferencias que actualmente electorales dicen las encuestas, ¿no? Claro. Así es, sin duda. Fer, finalmente algún comentario, si estará mal. No, pues yo creo que hay que, como tú bien lo dices, Javier, esperar, ¿no? Esperar. Sin embargo, es obligación de quienes hacemos análisis político hacer escenarios y construir escenarios. El día de hoy, creo que los 3 precandidatos, en función de los factores que puedan influir en la elección, la economía, la inseguridad en el país, las propuestas de los candidatos, los actores, los propios candidatos con sus propuestas o los errores y aciertos que puedan cometer en distintos eventos que se van a dar en esta ruta crítica hasta el día de la elección, el 1 de julio, y algún cisne negro, como bien lo comentabas, que esperemos no suceda, ¿no? Algún asesinato político, algún crisis que se dé a nivel internacional, económica, no lo sé, pero sí es nuestra obligación al menos advertir, monitorear lo que está sucediendo, hacer un tracking, ¿no? de una especie de paneo de lo que está sucediendo en el país con los candidatos, las propuestas, estar atentos y tomar decisiones como ciudadanos de prevención o de tranquilidad según lo que suceda en términos electorales. Básicamente es eso, tranquilidad. Yo creo que habría que hacer un análisis cuando arranquen las campañas, 1 o 2 semanas de iniciadas las campañas, y ahora sí podemos ya ver qué ha sucedido, cómo están, qué falta y cómo se perfilan hacia el día de la elección las distintas opciones o alternativas políticas. Claro, bueno, pues ya, ¿no?, por ahí de quizá mediados de abril, finales de abril, ya un poquito más clara la situación. Gracias, Fer, nuevamente. Al contrario, Javier, gracias y saludos a todos los amigos de Punto por Punto, y encantados aquí de compartir opinión con ustedes. Punto por punto.